Bueno, bendiciones para todos los que se conectaron el día de hoy, muy tempranito, muy juiciosos. Bienvenida, señora Marta, que es la que se conectó tempranito. Pues mientras tanto vamos a iniciar para que podamos, algunas personas no se pueden conectar a esta hora por medio de trabajos y todo esto, entonces aquí desde ya hemos empezado a grabar esta reunión, esta clase, y yo quiero que a todos los que puedan ver este video adelante y todos los que están aquí escuchando, eh, oremos para que Dios sea dándonos entendimiento de lo que hoy Él nos quiere enseñar. Amén. Entonces, amado Rey Celestial, en este momento, Espíritu Santo de Dios, muévete, Padre de la Gloria, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Espíritu Santo de Dios. Empieza, Espíritu Santo de Dios, a moverte, Padre de la Gloria, a moverte, Espíritu Santo de Dios, con gloria y con poder, Espíritu Santo. Que las palabras de la señora Dilia, Señor Jesús, no sean, Padre Santo, no sean, Padre de la Gloria, que se sueltan y ya, Señor, sino que aprenderemos cada día más, Señor. Aprenderemos cada día más de lo que tú nos quieres dar, Espíritu Santo de Dios. Así dice en Efesios 1 del 18 al 20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oramos, Señor Jesús, para que sea nuestro entendimiento, Señor Jesús, demasiado abierto, Padre de la Gloria, que todo aquel que escuche este video, Espíritu Santo de Dios, pueda entender, Señor, que cada economía, cada problema financiero, Señor, sea desatado, Padre Santo, sea desatado y atado el hombre fuerte. Desatamos, Señor Jesús, por medio de esta clase, Señor Jesús, cambios de actitudes en tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, porque no serán los mismos, Señor, en cuanto a la economía, Señor. Tú darás, Padre Santo, lo que tengas que dar, las pausas, Señor, las claves, todo, Señor, para que tus hijos prosperen y puedan llegar a esa plenitud. Amado de mi alma, activamos ángeles, Señor Jesús, ángeles que también estén ministrando en esta noche para la enseñanza, amado Rey Celestial, y te damos las gracias, la gloria y la honra sea para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por esta noche. Hoy abrimos, Señor, esta clase, Señor, y te la entregamos a ti como un olor agradable, agradable delante de tu presencia. Entonces, bienvenidos a todos una vez más. Alistemos nuestro cuadernito donde estamos apuntando la clase y les invito a que estén muy pendientes porque sabemos que de pronto en medio de la enseñanza se nos hace preguntas, entonces para que estemos ahí pendientes, a aprender nuestro micrófono, a participar. Entonces, hoy les dejo ahí con la señora Dilia. Dios me los bendiga. Bueno, muy buenas noches para todos. Dios los bendiga, así como les recomendó la pastora. Tengan una libreta para que empiecen a anotar. Voy a dar 10 puntos claves, pero también esos 10 puntos claves vienen con solo palabra, bueno, con la palabra. O sea, no voy a enseñarles nada que no esté en la palabra, aunque las personas, creo que fueron 3 o 4 personas que enviaron la tarea, eso es como para que ustedes se den cuenta que lo que nosotros enseñamos acá es que lo corroboren, que está con la palabra, pero también muchas personas que tienen negocios muy grandes, esas personas practicaron mucho de lo que yo hoy les voy a enseñar o desde que les empecé a enseñar desde el viernes pasado. Entonces voy a hacer una oración para entrar.
Padre de la gloria, precioso Espíritu Santo de Dios, amado de mi alma, amado de mi corazón, tú eres el que nos enseña y nos aconseja nuestra conciencia, Padre mío. Espíritu Santo de Dios, en este momento te pido que entres a nuestra mente, que alineamos nuestros pensamientos a los tuyos, Señor, que cada uno de los que están acá conectados, Señor, empiecen, Señor, a entender la importancia, Señor, de esta clase, Señor, que es para un crecimiento de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, toma todo mi ser, todo mi intelecto, Señor, para que ellos me puedan entender, Señor, lo que les quiero enseñar. Gracias, Señor, amado de mi alma, entrego todo mi ser y toda mi alma a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy se llama eliminar bloqueos de abundancia. Eliminar bloqueos de abundancia. Entonces, para nosotros eliminar esos bloqueos de abundancia, voy a darles como una introducción, es imprescindible, o sea, nosotros no podemos entender esos bloqueos que a veces se nos viene de la abundancia, son bloqueos que en alguna manera de nosotros, de nuestro pensar, de nuestra manera de asimilar las cosas, entonces nosotros tenemos pensamientos que son unas fortalezas muy, muy grandes, pueblo, fortalezas mentales. Por eso a muchas personas hemos enviado prédicas de lo de las fortalezas mentales. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que hay muchas maneras de que se nos bloquee no solo la área económica, sino muchas veces la manera que nosotros tenemos para cualquier cosa de nuestra vida, y ahorita lo van a empezar a entender porque son demasiadas formas, digamos así, por creencias que nos han colocado que son ilimitadas. O sea, usted, un ejemplo, creció en una familia muy pobre. Entonces usted es pobre todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, usted no puede decir que usted es rica porque no, porque creció en una familia pobre, pobre. Pero es tan fuerte que hay muchas, muchas enseñanzas, no solo, no le voy a hablar de la palabra, sino enseñanzas de empresas grandes, 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 que empezaron la persona con un proyecto y esa persona logró que ese proyecto llegara a tener un término muy grande y ahorita son empresas multinacionales y creció por un pensamiento, pero que ese pensamiento no lo dejaron morir, por más de que la persona le decían cosas que era loco, o porque hablo de hombres, que era loco, que no podía, que eso era imposible. Sí hay que tener los pies muy sobre la tierra, que usted necesita un empujón con dinero, sí, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo el dinero es demasiado importante, pero no es lo principal. Entonces vamos a empezar ya para que anoten. Acuérdense, eliminar bloqueos de abundancia. El primer punto para que lo anoten, voy despacio. Bloqueos de creencias equivocadas acerca del dinero. Vuelvo y lo repito. Bloqueos de creencias equivocadas acerca del dinero. Entonces, cuando nosotros entendemos, ese es el primer punto, el primer punto. ¿Por qué dice que de creencias equivocadas? Porque nos dijeron que el dinero era malo, que el dinero es la raíz de todo, de todos los males. Eso no lo decían y en la palabra, en muchos textos de la palabra habla que por lo menos en Proverbios y todo, ahorita les voy a dar los textos, que dice que la raíz es el amor al dinero, pero nosotros necesitamos con la palabra mirar por qué está diciendo que es la raíz de todos los males, es el amor al dinero, pero eso ya se los voy a explicar.
Entonces dice que esas creencias es la raíz de todos los males. El dinero te cambia, el dinero te cambia, pero cuando tú tienes la mentalidad, tú tienes una mente que usted dice, por más de que el dinero me quiera cambiar, yo no me voy a dejar cambiar de mi manera de pensar, de actuar y de ser. Entonces, establecer el conocimiento de Dios acerca de las riquezas. Establecer el conocimiento, ese es el punto 2. Establecer el conocimiento de Dios acerca de las riquezas. Vamos a segunda de Corintios 9, 11 al 3, y dice, Dios desea que estemos enriquecidos. Dios desea eso, Dios lo desea. Dice la palabra de Dios, el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual procede por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Es muy claro este texto porque dice, ¿para qué es que quiere Dios que usted sea enriquecido? ¿Para qué? Para que usted tenga libertad, digámoslo así, libre, la cual para que usted proceda por medio de nosotros acción de gracias. Cuando usted tiene suficiente y más que suficiente, porque siempre tenemos que pedir más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos más es para poder dar, pero cuando nosotros nos limitamos solo que nos dé para nosotros, ahí es donde se cometen demasiados errores, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pedir más, más. ¿Por qué? Para poder ayudar. Porque si usted tiene, usted puede ayudar y de lo contrario usted no lo puede hacer. Dice el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. No quiere decir que Dios necesite el dinero, porque antes Él es nuestro Padre rico, así como yo les enseñé el viernes pasado. Él tiene demasiado dinero, Él tiene demasiado, es tan rico que nos quiere dar a todos y que todos tengamos esta abundancia. Y como les digo, no pueden pensar en poquito, tienen que pensar en grande, pero no todo para ustedes, sino para darle a las personas, para darle al necesitado, para poder usted decir es que yo quiero que Dios me bendiga, pero para mí solo no, para ayudar, para ayudar. Y dice el 13, pues por la experiencia de esta ministración, glorificad a Dios por la obediencia que profecía al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué nos habla acá este versículo 13? Lo que les estoy diciendo, necesitamos tener un pensamiento y a la vez una actitud de libertad, de libertad. ¿Para qué? Para que usted cuando tenga o que Dios le dé esa abundancia, usted pueda contribuir para no solo para para los necesitados, porque esa palabra pobre hay que eliminarla, es decir, los necesitados. Entonces, cuando nosotros cambiamos, por eso les digo, la manera de pensar, todo para nosotros nos ayuda para bien, para bien. Ahora dice el punto 3, Dios promete riquezas como pago por ser fiel y humildes. Escuchen bien, Dios promete riquezas como pago por ser fiel y humildes. Humilde no quiere decir que me da pena que me den un pan, un ejemplo, o me da pena que esto no, eso no se llama humildad.
Eso se llama orgullo, pueblo. La humildad se trata de que tú recibas las cosas, pero como con ese amor, pero que tú también las dé con ese amor y con esa gozo, alegría, que usted dice, estoy tratando de saciar o de ayudar a esta persona y me alegra porque ella también lo recibe con alegría. Esa es la humildad y no la humildad que me dice que me da pena, porque eso se llama ya orgullo. Hay que empezar a entender eso, pueblo. Y dice entonces, Proverbios 22:4, riquezas, honra, vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4, para que lo tengan muy en cuenta. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿De qué les estaba enseñando? La humildad y el temor de quién? De Jehová. Cuando tú tienes ese temor que a él, lo que les estoy diciendo, esa humildad sale como a resaltar más. ¿Por qué? Porque usted tiene esa humildad y ese temor a Dios, ese temor de quedarse con todo, ese temor de decir que me van a dar 1 trillón de pesos y ese 1 trillón de pesos yo me lo voy a meter debajo del colchón si es que me cae, que aunque no creo, pero yo dice entonces todo para mí. Eso no, eso no funciona, pueblo. Eso no es de esa manera. Ahora, punto 4. Dios tiene reservada riquezas para el justo. Mire, Dios tiene reservadas riquezas para el justo. En Proverbios 13, versículo 22 dice así: el bueno dejará herederos. El bueno, la persona buena, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, este es un punto muy importante, pueblo, porque acá nos está hablando que cuando tú eres bueno, bueno en todos los sentidos, tú acumulas, pero para sus hijos, pero también para ayudar. Pero cuando tú no eres bueno, así como dice acá, entonces las riquezas del pecador, como dice acá, están guardadas para el justo. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que hacemos la obra bien y que no nos duele dar y que no nos duele decir, puedo ayudar a esta persona y la puedo levantar, la puedo enseñar para que esta persona pueda empezar a tener una mejor manera de vivir y de salir en todas las áreas. Cuando uno empieza a aprender de esa manera, Dios abre como las compuertas de los cielos, como uno dice. Y sigue diciendo en Proverbios 28:8, dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque usted pueda que tenga un tiempo de bonanza, digámoslo así, pero ese tiempo se le va a acabar porque eso no es bueno. La misma palabra lo está diciendo. Usted no puede aumentar sus riquezas con explotar al pobre, con que una persona esté pagando unos intereses altos y que usted no los pueda, y que la persona no los pueda pagar, lo mismo intereses. A veces uno puede hacer un favor sin intereses, pero eso es cuando la persona es una persona humilde, humilde. No como nosotros tenemos entendido que la humildad es lo que yo les digo, ay no, es que me da pena, eso no es humildad, eso es orgullo, vuelvo y les repito. Ahora vamos para el punto 5. Dice, Dios es quien nos da el poder para hacer riquezas. Escuchen bien,
Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas. ¿Y por qué Dios nos da el poder? Porque Él es el que nos da un buen trabajo, Él es el que nos ha ayudado en un negocio, Él es el que nos dice, hagan por este lado, vayan por este lado, prepárense por este lado, como lo que le estamos haciendo, de enseñarles que empiecen a empezar desde febrero con su salario, a empezar a hacerlo de ahorro, como ahorita hoy hace 8 días les enseñé, hoy vuelvo y les digo, tienen que tener el ahorro que es un ahorro que usted no toca. Ese ahorro usted no lo toca si usted tenga la necesidad que tenga, no. Después, ¿qué va a hacer usted? Va a hacer la otra alcancía, cajón, lo que usted quiera, donde usted lo quiera dejar. Ese es el de los imprevistos. Ese de los imprevistos, ese sí es para tocar cuando usted tenga un imprevisto. Y el de ayudar al necesitado, no el de los pobres, como dicen, no, esto es el de la ayuda a los necesitados. Son esas tres y hay una cuarta, que esa es una opcional, pero se puede tener, que es la para que usted se distraiga, o sea, es como la de diversión, que todos los seres humanos tienen que tener, y no llegó la quincena, me llegó 1.000.000 de pesos, porque ya el salario quedó en 2 millones, entonces 1.000.000 de pesos me llegó en la quincena. Entonces resulta de que en esta quincena yo no pago nada, un ejemplo, doy un ejemplo, pero usted no puede hacer eso. Usted tiene que coger, dice, pago 80 de luz, 90 de gas, 90 de agua. Si tengo el internet, pago otros 90. Entonces, divido los sumo todos y después los divido por 2, porque son 2 quincenas. Entonces, en una quincena dejo una parte y en la otra quincena completo, para no estar cada vez arrastrado. Siempre, pueblo de Dios, va la cuestión de que usted tiene que lo primero es para Dios. Saca el 10%, ahorra el 10% y lo de los imprevistos siempre se coloca un 5%. Y lo de los pobres también, bueno, los de los necesitados, perdón, eso también se coloca el 2 o el 5% con lo de los, bueno, de lo de diversión. Eso también se coloca un 5%. Y el restante es para que usted pague sus cosas, sus cosas. Como le digo, paga 500, paga 1.200.000 de arriendo. ¿Cuánto tiene que dejar en la quincena? 600. Entonces, es todas esas cosas, pueblo. Ahorita, literal, las personas tienen que hacer un balance. No pueden empezar el año sin haber hecho un balance de cuánto es que pagan de arriendo, cuánto de servicios y si ustedes van a poder. Porque hay personas que tapan un hueco y abren otro, y eso no es bueno. Por eso nunca se ve lo del ahorro, nunca, nunca. Y esta palabra nos está instruyendo sobre esas cosas. Entonces les estaba diciendo en el punto 5 que Dios es quien nos da el poder para hacer las riquezas. En Deuteronomio 8:18, Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La misma palabra lo está diciendo, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acá en la palabra nos está hablando, Él es el que nos da las riquezas, Él es el que nos las enseña a administrar. Él, solo Dios. Y como les digo, ustedes no pueden sobrepasarse del balance, pero como yo sé que las personas, pues es muy poco la que esté sola, siempre están dos para ayudarse, entonces ya serían 4 millones, ¿verdad? Un ejemplo les estoy dando. Entonces ya usted diría, bueno, yo puedo pagar ese apartamento
de 1.200.000. Entonces 300 guarda el uno, 300 el otro, ya estarían los 600. En la otra quincena hacen lo mismo, pero eso sí, el ahorro tiene que ser el 10% y el de los imprevistos el 5% y el para la ayuda de los necesitados el 5% y para la ayuda y para lo de recreación y eso también se puede dejar un 5%. Ahora, se puede manejar de que todos los meses no salgan a comer. Entonces, de pronto más bien van a un parque, se comen una paleta o qué sé yo, algo así que no vayan a gastar más de lo que ustedes tienen para lo de los, de lo de salir a tomarse un tiempo. Ahora, ustedes dirán, pero no me alcanza. Por eso les digo, cuando es una persona sola, ahí sí es muy difícil. Ella tiene que buscar una vivienda donde no sobrepase más de 600.000 pesos el arriendo. ¿Por qué? Porque no alcanzaría, no le alcanzaría cuando es una persona sola. Bueno, eso lo voy a estar enseñando más adelante. Ahorita estoy enseñándoles para que desbloqueen lo que Dios nos quiere dar, que es la abundancia. Ahora el número 6 dice, hombres que Dios enriqueció y eran justos. Aquí nos va a dar como la enseñanza, o les voy a dar la enseñanza de algunos hombres de ahorita, no de la antigüedad, pero también hay hombres de nuestra época, un poquito más, digamos 80 años, 100 años, que se hicieron prósperos y no tenían nada, pero creyeron que podían hacerlo y se podían hacer ricos. Entonces vamos para Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Acá este capítulo de la palabra, Job 42:10, nos enseña que cuando nosotros no tenemos nada, que del año pasado les venimos preparando, les preparamos para el Yom Kippur, para que ustedes pudieran perdonar y orar por esa persona que les hizo tanto daño. Entonces ahí es donde viene esta palabra y ahí es donde empieza Dios a empezar a arreglar las finanzas. Pero por eso les estoy enseñando esto, que eliminar los bloqueos de abundancia. Cuando ustedes van con esos pensamientos, que ya vamos en el punto 6, entonces ya los otros que les he enseñado, cómo es que usted tiene que tener su mente. Su mente tiene que ser de abundancia, pero abundancia para, no solo para usted, sino para usted también ayudar a aquel que está necesitado, sea su familia o sea alguien que usted sepa de que esta persona necesita. Pero lo que yo les digo, necesitan también estar con su corazón bueno de ya haber al menos empezado a perdonar, porque si no lo hacen es muy difícil, pueblo de Dios. En Génesis 13:2 al 4 dice así, y está hablando de Abraham, aquí habló de Job, hombre rico. Abraham, hombre rico. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahí dice la misma palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que dejaron estas enseñanzas? Pues para que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros somos obedientes y practicamos de verdad la palabra y no la hacemos religión, sino relación, nosotros tenemos todo esto que tenía Abraham. Y dice, y volvió, acuérdense, Génesis 13:2 al 4. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre
de Jehová. O sea, era tan rico ese hombre que tenía tanta tierra, tantas parcelas, que tenía él que caminar días, meses para llegar a donde él un día había colocado un altar para alabar a Jehová. Entonces, cuando tú quitas esos pensamientos, cuando tú retiras de tu mente esos pensamientos y va con pensamientos de avance, pensamientos que le van a ayudar, usted no va a echarle la culpa ni a su papá, ni a su mamá, ni a su abuela, ni a su tío, ni al marido que una vez consiguió o al esposo que tiene. No le va a echar la culpa de que usted es una pobre o que usted es un pobre, porque no. Porque si usted cambia la mentalidad y usted dice, yo soy capaz, yo puedo hacer, yo voy a ser una persona esforzada, trabajando en lo que sea, usted cuando menos se dé cuenta, Dios le va a abrir porque él ve que usted quiere hacer las cosas, pero con direccionamiento. Y nosotros desde el año pasado lo estamos dando, como les digo, el Yom Kippur, que es el perdón, pero un perdón genuino, un perdón que venga de lo más íntimo de adentro, la manera de cambiar sus pensamientos que los hemos enseñado demasiado y la manera de honrar a Dios y ponerlo en primer lugar. Entonces sigue diciendo la palabra en Génesis 30, este es otro hombre. Génesis 30 del 42 al 43. Este hombre sí que no tenía nada, absolutamente nada, porque él salió sin nada. Y después mire cómo se volvió rico. ¿Por qué? Porque se esforzó trabajando, porque no se quedó acostado ni a lo mejor en la esquina o esperando quien le decía, oiga, pero venga, usted sabe trabajar, venga para acá, venga a trabajar. No, este hombre, Jacob, dice, pero cuando veía las ovejas más débiles, no las ponía, así era las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Jacob fue un hombre que él salió de su casa sin nada porque le tocó huir, pero mire ese hombre cómo regresó tan rico, pero ¿por qué? Porque él no fue y se acostó en el desierto y dijo, ah, no, pues como dicen que Dios es, mi padre es rico, y pues sí, nuestro padre es rico, demasiado rico, entonces yo me voy a acostar aquí a ver si es que de pronto viene un árbol y me dice, párese Jacob a trabajar. No, acá él, ¿qué hizo? Mire lo que hizo, se puso a trabajar y con la sabiduría que le dio Dios, él aumentó su ganado y dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos y camellos y asnos. O sea, fue un hombre tan próspero, que cuando él fue al encuentro de su hermano de Saúl, ese hombre le llevaba cualquier cantidad de presentes a él y le sobró y le sobraba también para dar. Y eso no se lo dio el papá ni la mamá, se lo dio nuestro Padre Celestial con la sabiduría, porque lo vio que era un hombre que era berraco y trabajaba, así como ahorita en la actualidad hay mucha gente, pueblo, demasiada gente, que si usted ve empresas grandes es porque estas personas se esforzaron con un proyecto en su mente y empezaron a hacerlo hasta que lo hicieron realidad. Que tuvieron que buscar ayuda, sí, empezaron a buscar préstamos, pero para hacer la obra, no para prestar y endeudarse, no, para empezar a hacer el proyecto que tenían en mente para hacer esas cosas. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora el punto 6, vamos para el punto 6. En la gracia Cristo se hizo pobre. Escuchen, en la gracia Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos ricos. Imagínense, él se hizo pobre, él se hizo pobre, pero él era muy rico y sigue rico porque nuestro Padre Celestial es rico, es rico. Entonces él dice en segunda de Corintios 8:9, segunda de Corintios 8:9 para todos los que están anotando. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Sí ve? Para que vosotros con su pobreza fueseis ricos. O sea, aquí la palabra es muy clara, nos está diciendo que Él se hizo pobre, pero para que nosotros tuviéramos. Pero Él también vino a enseñarnos algo. Acuérdense que Él trabajaba en la carpintería, pero también trabajaba cuando estaba en su ministerio, haciendo el ministerio, él trabajaba también y le pedía al Padre Celestial, cuando él veía que él trabajaba y hacía la obra de él le decía al Padre Celestial, multiplíqueme estos 3 panes por mire, para darle a todos estos 5,000, o el pan o lo que sea. ¿Por qué? Porque él creía, porque esto también se trata de la fe, pueblo, como se les ha venido enseñando. Si usted no tiene fe, es muy difícil que nosotros podamos entender la abundancia que Dios nos quiere dar. Y como les digo, si la persona se come todo y no ahorra, ustedes no están en nada es en nada. Ahora necesitan de una persona, pero que trabaje, no una persona que se quede antes a quitarle lo poquito que usted tiene. Pues ahí es, mejor dicho, usted no va a poder ahorrar nunca de las nunca, de los nunca, porque en esta situación, como está el país, y muchos años, por eso es que hay demasiada gente pobre. ¿Por qué? Porque no se unen, porque son personas que si trabaja el uno, el otro no trabaja y eso no se puede, pueblo. Ahora otra cosa, hay que prepararse. Si usted no tiene un ejemplo, la visión de negocios, usted tiene que estudiar para que usted tenga un buen salario, para que usted tenga un buen empleo y ahí de esa manera usted puede empezar a tener abundancia, abundancia. Puede que usted cambie los pensamientos, voy a darles ese ejemplo, pero si usted no acciona, entonces los buenos pensamientos que usted tiene se le quedan en buenos pensamientos y usted no avanza. Entonces ahí es donde dicen, ah, pero yo aprendo, escucho, pero yo nunca he sido, no tengo nada, voy a morir así. ¿Por qué? Porque no accionó, toca accionar. ¿Qué es accionar? Trabajar, buscar, qué me pongo a hacer, así sea vender bolsas, así sea vender helados, lo que sea, empanar, lo que sea, pero uno tiene que hacer, aumentar esos pensamientos que tengo de abundancia. Y sigue diciendo la palabra. Hay quienes hay quienes espiritualizan el sacrificio de Cristo, diciendo que solo provee, proveyó las riquezas espirituales. Y eso no es verdad, porque Él también nos dio las riquezas materiales. Él también nos dio esas riquezas, la espiritual, pero también nos dio la riqueza material que fue la tierra. Él dejó todo, Él fue el que creó todo. Entonces, no podemos decir que Él solo nos da la riqueza espiritual y qué rico, porque la riqueza espiritual es una de las riquezas más grandes que el ser humano puede tener, pero no se puede quedar haciendo yoga todo el día a ver si le llueve. No, hay que equilibrar las cosas y empezar a entenderlas, porque cuando nosotros no hacemos ese equilibrio, entonces es donde dice la gente, pero nos enseñan, pero nada que prosperamos. Pero si no accionamos, pueblo, si no accionamos, nosotros necesitamos, todas estas cosas son buenas, pero nosotros necesitamos accionar, porque es bueno lo espiritual, es muy bueno porque usted va a tener más de todo, más mentalidad física, usted va a tener más salud, usted va a tener cosas más grandes, pero usted también necesita lo material, porque ser espiritual es muy chévere, de verdad que es algo muy bonito, pero si usted no acciona los dos para tener también lo físico, no podemos hacer nada. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en tercera de Juan 1:21 dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. La misma palabra lo está diciendo, que desea que seamos prósperos en todo, en todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros no podemos tener pensamientos ni creencias negativas, porque ahí es donde errado está la palabra acerca de las riquezas. Las personas dicen, es que ser rico es malo. No, eso no es malo, pueblo. Ser rico, al contrario, ser rico es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando usted es rico, como yo les decía al inicio, usted puede ayudar a muchas personas. No, como les digo, que ustedes se guarden las cosas, no, no puede ser de esa manera. Nosotros necesitamos ser ricos también para tener en abundancia, pero también para dar. O de pronto no es que usted a toda hora se la pase dando todo, no. Puede decir, esta persona me parece que tiene, es muy arraigada para hacer un negocio, la voy a ayudar, la voy a levantar, le voy a hacer un préstamo sin intereses para que esta persona salga adelante. Son de esa manera, no darle todo, abrirle la boca y pasarle mascado, no es de esa manera. Dios en medio de todo eso le da a uno las estrategias para que uno pueda ayudar, porque como les digo, uno no puede creer que las riquezas son malas. No, no podemos tener esos pensamientos, necesitamos quitarlos, porque es Dios que puede dar las riquezas. Vuelvo y les digo, es Dios el que las puede dar. El diablo también, pero yo aquí estoy enseñando es de Dios y no del diablo. En Primera de Samuel 2:7 dice la palabra, Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:7, que usted dirá, pero ¿cómo así? Es un acertijo. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Algunas cosas a tener en cuenta. Entonces, de pronto no entendieron bien. ¿Cómo así que Jehová empobrece? Sí, sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Cuando él ve que la persona no está utilizando bien, cuando lo que yo les leía de Job, ahí fue porque fue manos de que él permitió que el enemigo le quitara todo. Pero también era porque Job tenía que arreglar algo con sus amigos, perdonarlos. De pronto ellos se pusieron a murmurar de él, de las hijas de él, de los hijos de él. Por eso él hacía muchos sacrificios para que su familia fuera santa, para que su familia pudiera, la familia de él pudiera avanzar. Entonces, él hacía eso, pero muchas personas pensaban que él hacía lo malo y eso no es así. Dice algunas cosas a tener en cuenta. Primero, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Como yo les decía al principio, el problema no es que usted tenga harta plata. El problema es el amor que tú le tienes, el que tú le empiezas a tener al dinero, porque es que entonces yo con este dinero me voy a poner a parrandear o a hacer algo. Un testimonio que nos contaba nuestra mentora, que tenía un pastor que ella mentoreaba de allá de República Dominicana, y él llegó y dijo, tuve una visión que yo era tan requete millonario, millonario, y yo empecé a trabajar mis pensamientos y yo me veía con una rubia en un carrazo y no sé qué, y yo no puedo aceptar yo no puedo aceptar esas riquezas que él me dijo que me daba, no las puedo aceptar. Y ella le decía, no, mira, cambia esa manera de pensar, no pienses de esa manera, mira, piensa en que tú cómo puedes ayudar, no cojas el dinero para solo decir, uy, es que cuando yo tenga plata me compro tremenda camioneta, yo ya no voy a caminar a pie. No, pueblo, eso es esto que les estoy leyendo acá, que es el amor al dinero. El amor al dinero es eso, ese es el problema, que no lo tienen en las manos y todavía no llega y ya se están montando películas en el pensamiento
de qué es lo que van a hacer. Y eso no, pueblo, porque ahí no llega nada. Y él terminó, se murió y terminó pobre y dejó a los hijos pobres. Porque sabe que una persona que piensa así, hasta el mismo pueblo que se congrega con él, empieza a tener esa debilidad de que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no ve frutos. ¿Por qué no ve frutos? Porque no se les enseña, no se les enseña. Y por eso nosotros estamos enseñando así como Él nos mandó. Ahora hice la palabra en Primera de Timoteo 6:10 para los que siguen anotando. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, lo que les estaba explicando. Nosotros no podemos hacer esas películas de que nosotros apenas nos llegue todos los trillones que nuestro Padre nos tiene, entonces no vamos a tener un carro nomás, vamos a tener 30 carros. Entonces, eso no es porque usted está pensando es en el amor al dinero y no en el amor con que el dinero llegó a su vida. Y por eso no pasa nada, porque por más de que trabajó la mente, no lo pudo efectuar. Mire lo que dice Salmo 62:10. Salmo 62:10. No confiéis en la violencia, no confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ellas. O sea, es muy clara la palabra que nos está enseñando hoy él, que la persona puede ser rica y puede tener muchísima plata, pero si su mente no ha cambiado y no piensa de esta manera como está la palabra, esta persona muere pobre y le va a echar la culpa, como les estaba diciendo hace poquito, a todos menos a él. Entonces, es eso, pueblo. Necesitamos necesitamos entender lo que Él nos habla. Necesitamos entender eso. Ahora el punto 2 dice, el dinero no debe ser tu señor, sino tu sirviente. ¿Cómo así? Cuando usted tiene dinero, ¿usted qué hace? ¿Usted no tiene personas a cargo suyo? ¿Usted no tiene negocios? Entonces ahí es donde se está cumpliendo esto, que dice que el dinero no puede ser tu señor, sino tu sirviente, porque con el dinero tú puedes pagar, con el dinero tú puedes hacer cosas, pero no que el dinero haga en usted, sino usted en el dinero. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque, ¿por qué será? Dice, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, nosotros no podemos decir que cuando tengamos hartísima plata vamos a servirle al Señor, a Dios, porque eso no es así, pueblo. Entre menos tengamos nosotros, tenemos que estar más sirviéndole a Él y dándole a entender a Él que podemos ministrar todo el dinero que Él nos tiene para nosotros y que nosotros lo podemos hacer. Y cuando nosotros sentamos con esa mentalidad y queremos que nos ayuden a tener esa mentalidad, que nosotros podamos decir, yo puedo hacer este negocio, porque mi Padre Celestial me va a dar el dinero y con ese dinero que Él me da, yo voy a poder ministrar bien y aumentarlo y pondré otro negocio y ese negocio me da para otro negocio y así sucesivamente. Entonces ahí es donde no espera usted que a toda hora usted esté solo pensando y cuidando el dinero, porque eso no se puede, eso no se puede. Ahora, el punto 3 dice,
Esto es del otro punto, de otros puntos, porque ya di los primeros que fueron hasta el 6. Ahora vamos con otro que ya voy en el 3 y dice, el dinero te debe empujar a hacer buenas obras, lo que yo les estaba diciendo. Ustedes pueden ayudar, personas que están en un ancianato, personas que no tienen una silla de ruedas, personas que tienen demasiadas escasez. Entonces tú las puedes ayudar, porque mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 6 del 17 al 19. Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí es donde les estoy enseñando que tienen que tener un ahorro para disfrutar, porque no pueden todo riqueza, todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro y nada para afuera. No. Ahora, ¿qué dice el versículo 18? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Mire todo lo que manda. Él no manda que todo guarde, que no dé, que sea tacaño, que no dé, si va a una visita, de a medio pan, de a medio tinto, porque no puedo, porque tengo que guardar, 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 guardar. Y eso no se puede, pueblo. Ahora el versículo 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que en echen mano de la vida eterna. ¿Qué es más importante? ¿Las riquezas o la vida eterna? ¿Mm? Pues yo pienso que es más importante la vida eterna, porque las riquezas, como ya les leí anteriormente en el Proverbios, se esfuman y usted quedó sin nada. Entonces es más importante atesorar la vida eterna. Ahora sigue el punto 4. El creyente no va tras la riqueza. El creyente se transforma y la riqueza va tras él. Vuelvo y le repito para que puedan anotar. El creyente no va tras las riquezas. El creyente se transforma y las riquezas van tras él. Entonces, cuando nosotros nos transformamos y nuestra mente empieza a cambiar y hacen el balance que les estoy enseñando, porque cada 8 días se lo voy a recordar, que ya empezamos desde el viernes pasado, de las alcancías, cajones o qué sé yo, donde ustedes empiecen con el mes de enero, si pudieron hacerlo, o empezar con el mes de febrero, pero empiezan a hacer eso, los ahorros. Los ahorros, ¿para qué? Para que ustedes puedan eh, que la riqueza vayan tras de ustedes. Dice, las bendiciones espirituales se conquistan y se persiguen, pero las bendiciones materiales se atraen. Vuelvo y les leo. Las bendiciones espirituales, porque esto es muy importante, se conquistan y se persiguen, pero las bendiciones materiales se atraen. ¿Cómo así? Por lo menos, especialmente para mí, es algo muy importante mi vida espiritual. Si yo no siento y si yo no veo, porque yo veo, yo digo, estoy apagada, me está pasando algo y necesito activarme, entonces yo empiezo a perseguir. Pero las materiales yo las dejo porque ellas me persiguen. Entonces es de esa manera que nosotros necesitamos, porque lo material lo atrae a uno, como así. De pronto le dicen a uno, mire, venga, me ayuda con esto, que se va a ganar 100.000 pesos. Listo, para allá voy. Mire, que hagamos esto porque eso se llama que lo atrae a uno, que lo atrae a uno. Dice, viene a ti como regalo, resultado, recompensa, añadidura por haber
buscado la transformación del ser. ¿Sí me entendieron? Viene a ti como regalo, resultado, recompensa, añadidura por haber buscado la transformación de su ser. Lo que yo les enseñaba la semana pasada, que si tú no cambias y la manera de pensar es esta transformación de la que está hablando acá esta palabra, ¿para que qué? Para que todas las cosas sean añadidas, para que todo usted lo tenga más como el reino de los cielos. Es eso. Cuando nosotros entendemos eso, todo viene como lo que les decía, como un regalo para nuestras vidas, porque el reino de Dios y su justicia, nosotros lo queremos, lo anhelamos. Es eso. Dice, el reino de Dios está en usted o entre ustedes. Es eso, pueblo. Él está dentro de nosotros. No se refiere a un lugar físico o un evento futuro, sino a una realidad espiritual presente. Lo que yo les decía, yo a veces me siento que me pasa de pronto algo porque somos seres humanos y de pronto viene un bajonazo por algo y uno como que se opaca. Y cuando uno se opaca, él también. Entonces yo digo, no puedo estar así, necesito sacudirme, necesito hacer esto, necesito ponerme a guerrear, necesito hacer esto. Y empezar uno a sacudirse y verá que las cosas se empiezan a ver más reales. Y dice, porque el reino de Dios, eso está en Romanos 14:17, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso hay que amarlo, por eso al Espíritu Santo hay que decirle que lo amamos, que Él es lo más importante, que sin Él no podemos, que venga nos ayuda, porque hay muchos versículos donde nosotros podemos declarar para que Él venga a ayudarnos. Esto quiere decir que si yo busco la paz, hago justicia, mantengo el gozo de Dios en mí, en el reino de Dios se ha implantado y todo vendrá a mí por añadidura o resultado. Eso dice Romanos 14:17, para que lo anoten. Romanos 14:17 y dice en el Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En Primera de Corintios, vuelvo y les leo, Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. En Primera de Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurar los dones de espirituales, pero sobre todo que profeticen, es un mandato, pueblo. Es algo que Dios dejó en su palabra. Perdón. Entonces sigue diciendo, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la sanidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, para que anoten, Hebreos 12:14. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. ¿Será que nosotros estaremos siempre gozosos? No porque nos aflige que no tenemos para el arriendo, no porque nos aflige que no tenemos para los servicios. Pero pueblo, ya anteriormente les hemos enseñado. Entonces dice la palabra, si el reino a los preceptos de Dios se implanta en mi mundo interno, mente y corazón, las cosas materiales aparecen como prosperidad en mi mundo exterior. Escuchen bien, si el reino o los preceptos de Dios se implantan en mi mundo,
interno, o sea, por dentro, pueblo, en mente y corazón, las cosas materiales aparecen como prosperidad en mi mundo exterior. Josué 1, 8 al 9. Josué 1, 8 al 9. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es el que está contigo y donde quiera que vayas. Acá esta palabra es muy clara y nos habla de una de una verdad que nosotros tenemos que poner en obra, en práctica. Dice, no querer riquezas no es humildad, como les estaba explicando anteriormente. No querer riquezas no es humildad. Eso es egoísmo disfrazado de humildad. Lo que yo les decía, eso es ser una persona egoísta que se disfraza de humildad. Cuando el egoísmo se viste de humildad, la ignorancia se disfraza de sabiduría. ¿Cómo así? Que la, que las, que la ignorancia se disfraza de sabiduría. Vamos a Proverbios 37 al 9, que la semana pasada también lo hablé, porque aunque ustedes dirán, esta palabra es una oración, no, pueblo, no es una oración. Dice así la palabra, Dios, dos cosas te he demandado, no me las niegues. Acá está, esto es del profeta Agú. Dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues. Dice, pero está orando bien. No, antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Usted cree que esto es una oración bien? Cuando ya en los anteriores puntos yo les expliqué que ustedes necesitan pedirle demasiada abundancia y que Él se la va a dar. Entonces, ¿cómo puede ser que el profeta Agú le dice a Dios, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegue? Bueno, hasta ahí va bien. Antes que muera, vanidad y palabra mentirosa. Aparta de mí, todo muy bien hasta ahí. Pero acá sigue esto que no está bien. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. O sea, ¿qué le quería decir él a Dios? ¿O por qué dejó él este clamor? Que no es con la abundancia y con lo que Él nos quiere dar. Y sigue diciendo, no sea que me sacies, esto sí que es peor, dice, no sea que me sacies y te niegue, imagínese, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. O sea, lo primerito de pronto entra, pero lo último, no, no, pueblo, porque él le dijo a Jehová que no le diera nada porque lo iba a negar. Y como le estaba diciendo lo que les comenté del pastor, que prefirió morir pobre y dejar a su familia pobre, porque él cuando Dios le dijo que le iba a dar reabundancia, de reabundancia, requete abundancia, él de una vez se veía en carros con mujeres monas y haciendo cosas que no. Entonces ahí para él sale esta palabra de Agú, que dice que imagínese todo lo que le pide. Dos cosas he demandado, no me las niegues antes de que muera, vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. El que pide solo lo necesario está diciendo que solo quiere lo que le alcance para cubrir sus propias necesidades. Eso es un error. Está
pensando de manera egoísta, como les decía ahí adelante, egoísta el hombre o la persona o la mujer la que piense así. En Dios, el Dios de Israel es un Dios de más que suficiente y debes desear tener para repartir a otros lo que yo les estoy enseñando. Antes debemos de pedir que nos den en abundancia para nosotros poderle dar a los demás y no quedarnos con todo. Pero eso sí, no vayan a hacer que ustedes reparten todo y no dejen, no, pueblo. Por eso hay que saber administrar el dinero. Usted, lo que yo vuelvo y le repito, ustedes tienen que hacer un balance de sus gastos y ahí pueden hacer. Hay personas que ya no están ahorrando el 10, sino el 20%. Hay personas que no ahorran el 20, sino el 30%. Entonces, eso va de acuerdo a la persona. Te dará todo lo que le pida y aún más. En Primera de Corintios 4:10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le otorgó. Primera de Crónicas 4:10 a Jabes. Esta oración que él hizo, él no estaba pidiendo para él solo. Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Vamos rápido para poder, porque necesito dejar esta clase al día. En Efesios 3:20 dice, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Acá es algo muy, muy importante, pueblo. Hay 5 puntos que les voy a dar rápido que dice que nosotros podemos hacer, que lo podemos hacer, que nosotros en nuestras oraciones o en el tiempo que hablemos con Él lo podemos hacer. El primero es, dame mucho para dar. Siempre tienes que pedir así, dame mucho para dar. El segundo punto es, quiero bendecir y ser bendecido. ¿Sí ve? Quiero bendecir y ser bendecido. El otro punto es, deseo ser un dador. Deseo ser un dador. Voy a dar con liberalidad. Voy a dar con liberalidad. Voy a dar con abundancia porque tendré abundancia. Entonces, estos pensamientos o esta declaración hace que usted empiece a manejar su mente y cuando usted menos se da cuenta, usted tiene un poder en su boca y en su mente para atraer la abundancia. Dice, en una ocasión Dios, esto es un testimonio que Dios me ha puesto a mí. Yo en una ocasión, el, yo, el negocio que yo tenía, yo le decía, Señor, mm, yo soy muy próspera en las ventas, vendía demasiado, demasiado vendía en el día. Y yo decía, Señor, me da harta abundancia, Señor. Pero entonces yo no era disciplinada para ahorrar. Yo gastaba todo, lo regalaba, mejor dicho, yo regalaba, yo lo regalaba. Pero él dice que eso es bueno, porque uno puede ayudar al pobre, pero no de la manera que yo lo hacía, porque yo me quedaba sin nada nuevamente. Y eso no es bueno, pueblo. Uno sí debe ayudar. Él sí me decía, tú ayudas, y por eso él ahora me da y da mucho y me da y le da a mis hijos demasiado también. Pero cuando uno le dice a él, Señor,
deme más, así como lo que les estaba enseñando, para que yo pueda dar, para que y él se lo da a uno, él se lo da a uno. Y él no se lo da así como yo les decía, se lo da a uno para que nosotros tengamos ese corazón bonito para dar, pero no dar con dolor. Lo que yo les decía, voy a dar medio pan y medio tinto. No, es dar con todo mi amor, con todo mi corazón. ¿Para qué? Para que las cosas le sigan en abundancia. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué tal usted decirle, Señor, pero yo no quiero riquezas? Entonces, ¿usted cómo va a ayudar? Si usted no quiere riquezas, entonces, ¿cómo usted va a poder ayudar a las personas? De ninguna manera usted puede ayudar a nadie si tú no le pides riquezas a Dios. Pero como les digo, la riqueza no es lo más importante. Así como les dije, ustedes tienen que hacer que la riqueza no sea lo primero, que usted no sea el sirviente de la riqueza, sino más bien la riqueza, la sirvienta de ustedes. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y le preguntamos a Dios, ¿cómo hacemos para ayudar a las personas efectivamente? O sea, ¿cómo hacemos si nosotros le hacemos esa pregunta a Dios? ¿Cómo creen ustedes que nosotros le podemos decir a Él, cómo hacemos para ayudar? Ayúdanos en nuestro entendimiento. Entonces, nosotros dejamos como eso en los aires. ¿Y cómo es que usted va a poder ayudar a los pobres? Pues usted siendo millonario. Porque entonces usted cómo va a poder con decirle, tranquilo, váyase que yo oro por usted y todo. No, eso no va a ser. Eso no va a ser así, pueblo. Es cuando la persona empieza a pedirle a Dios de esa manera que les enseñé atrás. Entonces, cuando usted es millonario, porque si usted es pobre, ¿cómo va a poder usted ayudar? Usted no puede, porque usted, ¿cómo va a poder ayudar a la gente si no tiene? Entonces, es como una explicación que Dios da, que si tú tienes, tú puedes ayudar. Y de esa manera, la mente del ser humano puede cambiar. Porque Él no está pidiendo para Él solo, Él está pidiendo para ayudar a los demás. Él está pidiendo para poder hacerlo de la multiplicación y de administrar bien lo que tú le estás pidiendo a Dios. Porque cuando tú empiezas a pedirle eso a Dios, entonces eh, literal la persona, de una vez, la persona entra a poder entender y administrar bien las riquezas que Dios le da. Entonces ahí es donde uno entra y le puede uno hacer una oración como Dios se la guía a usted. Entonces usted puede pedirle, Señor, perdóname en ignorancia, pero ahora quiero estar podrido en dinero, porque esta no es una oración mala, pueblo. Porque muchas personas dirán, esta oración es mala, no. Dame dinero y déjame los pobres a mí. Cuando usted le pide el dinero para usted ayudar a los necesitados, no me gusta esa palabra pobre, a los necesitados, entonces ahí es donde usted va a empezar a entender que uno tiene que pedirle a ese Padre rico las abundancias y desbloquear la mente de los bloqueos que nos han colocado, que el dinero es malo. Y no es para que usted se puede vestir bien, comer bien, tener todas las cosas, pero con cautela, pueblo, con cautela, porque usted no se puede comprar los zapatos más caros que valen no sé cuántos dólares para, para solo decir, soy rico y me pongo lo que yo quiero. No, eso no se trata. Entonces, hay experiencias que Dios le enseña a uno. Estas experiencias son con cuando uno le pregunta a Dios, porque Dios a todos los seres humanos nos ha dado la oportunidad de crecer, pueblo, de tener. La persona no puede decir que esta persona es pobre porque lo único que es pobre es la mente, la manera que la persona piensa, la manera que la persona cree
que puede seguir su vida. Si sus padres y su familia vivió con escasez, usted no puede vivir con esa escasez. Usted tiene que empezar a entronar las riquezas, provocándolas, que toda su vida cambie, que usted diga, yo no puedo acomodarme de esta manera, no puedo hacerlo, porque cuando nosotros empezamos a cambiar esos hábitos, porque son hábitos que tenemos que empezar a cambiar, Dios empieza a aumentar. Y como les digo, Dios es un Dios de que escucha a sus hijos y les da, y les da. Cuando la persona entiende la mentalidad, ahí la persona empieza a cambiar, porque es muy importante estar abierto uno a los cambios, porque nosotros no nos podemos quedar con los pensamientos que tenemos, porque a veces nosotros nos sucede muchas veces que Dios quiere quitar el viejo cascarón o el viejo hombre de nosotros y de nuestra mente, pero nosotros no lo queremos cambiar, pueblo. Nosotros queremos como seguir aferrados a una manera de creer que que usted tiene que quedarse así como es, como lo que tiene, que si hoy le fue bien, bien, y que si mañana me va mejor, o a lo mejor me da igual que hoy. Entonces, todos esos pensamientos nosotros necesitamos quitarlos. Cuando nosotros empezamos a quitar esos pensamientos, él empieza a abrir como las puertas de las finanzas, aumenta más la fe, se le aumenta más como las ganas de seguir adelante, que usted tiene un proyecto de comprar unos carros para trabajar, usted empieza a mirar cómo lo va a hacer, a quiénes lo va a colocar a manejar, a quién le va a dar esto, y usted empieza a hacer esos proyectos y ahí es cuando la mente empieza a cambiar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, Dios le empieza a uno a poner como las riquezas, como ver que usted puede tener la plata, que usted puede ser dueño de ese negocio, de ese emprendimiento que usted quiere tener, que usted quiere colocar una venta de empanadas o un restaurante o hacer lechona o qué sé yo. Todas esas cosas, eh, cuando usted empieza a declararlas, se van a volver realidad. Literal, se vuelven realidad en la vida de ustedes. Nosotros necesitamos, pueblo de Dios, ya para terminar, nosotros necesitamos, porque les voy a dejar unas preguntas para que las investiguen, que la pastora esté atenta para que las anote y de una vez las mande al chat de cada uno de ellos para que puedan ustedes empezar a investigar las cosas para poder salir de esa manera y esa manera de pensar. Ahora, pueblo de Dios, el dinero, dije que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Por qué gente tan pobre que lo único que tiene es dinero? Pues aquellas personas que no les satisface el dinero, porque tanto dinero que tienen, ya ellos no se sienten bien. ¿Por qué? Porque no les gusta, no aprendieron el dar, el dar, el dar, el dar. Cuando usted aprende a dar, el dinero se le sigue multiplicando, pero usted ya no se siente así como mal, que usted se siente pobre, pobre. El dinero no es una parte de la verdad, de la verdadera riqueza, pues cuando hay abundancia y riqueza espiritual, lo que yo les decía, en el alma, la prosperidad material en todas las áreas es invencible. Nadie puede como quebrantar eso, pueblo. Pero como les digo, la riqueza más importante que nosotros debemos de tener para que la otra riqueza material nos persiga es la riqueza espiritual. Es usted sentirse vivo, sentirse que Dios te toca, sentirse que Dios
está a su lado, sentir que Dios es el que le pone los pensamientos, sentir que Dios es el eje de su vida. Y cuando usted aprende esas cosas, literal, su vida empieza a cambiar, da un giro como de 380 grados. Las preguntas son estas, pastora, para que las anote. Dice, identificando bloqueos. Tiene que empezar a decir, ¿por qué yo me pasan estas cosas? El primero es, ¿cómo te sientes al expresar la palabra riqueza, dinero? Ese es el número uno. ¿Cómo te sientes al expresar la palabra riqueza, dinero? Número dos, ¿cómo te sientes al decir quiero mucho dinero? Ahora, el número tres, ¿cómo te sientes cuando tienes que cobrar por tu trabajo o servicio? ¿Cómo te sientes? Estos son cosas muy simples que las pueden hacer muy rápido. Número cuatro, ¿cuántas veces has dicho el dinero no es importante? ¿Cuántas veces has dicho el dinero no es importante? Punto número 5. ¿Has pensado que Dios se molestará si le pides mucho dinero? ¿Has pensado que Dios se molestará si le pides mucho dinero? Punto número 6. ¿Sientes miedo al pensar en tener riquezas? ¿Sientes miedo al pensar en tener riquezas? Y ese es el último punto. Esa es una tarea para que ustedes la hagan, la ejecuten y como les digo y vuelvo, les digo, tengan las alcancías o no sé qué van a tener, pero ya tienen que empezar para que cuando terminemos este curso de finanzas bíblicas, ustedes ya las tengan y ya tengan el dinero, porque eso es para ustedes, eso es para que ustedes sepan que necesitan tener primero que todo, hacer un balance, cuánto gastan, cuánto ganan, cuántas personas son las que colaboran en la casa. Si esto no lo quieren hacer en conjunto, lo pueden hacer independientemente, entonces se dividen los gastos, pero su sueldo no. ¿Por qué? Porque entonces el arriendo vale 1.200.000, son 3 personas en ese lugar, entonces les tocaría como de a 400. 4 por 3, 12. Serían 400 mensuales. Entonces la persona, un ejemplo, aunque yo creo que ya no hay nada de 1.200.000, pero yo estoy dando un ejemplo. Entonces usted llega, lo primero que tiene que sacar, el 10% que es de Dios, el otro 10% para el ahorro, yo coloco en los imprevistos, coloco el 10% porque uno no sabe, el 5% para ayudas al necesitado y el 5% para la recreación de la familia. Entonces, haciendo usted ese balance, cuando usted menos se dé cuenta, su ahorro va a crecer, pero entonces usted va a decir, yo voy a hacer un ahorro por un año, como así por un año. En un año yo no toco esta plata, pero ya cuando la tengo ahorrada en el año, yo la voy a sacar y voy a poner un negocio o voy a prestarla, pero usted la tiene que poner a trabajar. Usted no la puede dejar. Hay personas que lo hacen a los 6 meses, eso dependiendo la persona, pero usted tiene una base con qué empezar para que usted tenga cómo subsistir. ¿Por qué es eso? Y lo de los imprevistos es que usted no sabe, que de pronto se enfermó, que de pronto usted no tiene para ir eh, que le faltó algo del mercado, que porque no le alcanzó, que compró tanta cosa, pero no le alcanzó, es imprevisto, que uno de sus hijos necesita, ahí está el imprevisto, nunca se saca del ahorro, nunca, nunca. Y la otra es la de la ayuda. Cuando usted ayuda
a las personas al necesitado, entonces usted, su ganancia y sus cosas se le aumentan. No sé si tienen alguna pregunta eh, o entendieron o necesitan preguntar algo. Estoy para responderles. ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, parece que no. Me agrada que entiendan todo porque nosotros en las clases le daban las 11 de la noche a ella respondiendo, porque nosotros le preguntábamos hasta de, pastora, ¿y si yo me gano 800.000 pesos y pago esto, pero entonces, pastora, no me alcanza para ahorrar esto, entonces, ¿cómo puedo hacer para esto? Entonces ella nos decía, pues resulta de que yo quiero de pronto sí ahorrar eso, pero ¿cómo hago? Entonces ella nos decía, pues mire, si en la semana comen 4 veces proteína, entonces coloquen el huevo que es más barato, o de pronto no hagan esto, y ella nos da muchos consejos. Entonces, pues no sé, la pastora, si en el chat te están mandando algo para que me avises, porfa. Sí, Paula pregunta cómo vencer los bloqueos, cómo se pueden vencer. Primero que todo, para vencer los bloqueos que ahí les hablé y les hablé la semana pasada, es trabajar tu mente para que, por decir algo, un ejemplo, tengo bloqueo de que las últimas preguntas que les dije, que de pronto, ¿cómo es posible que yo le quiera pedir muchas riquezas a Dios, pero a quién más se las pedimos si Él es el que nos da todo? Porque Él fue el que nos dio la mente para que nosotros pudiéramos hacer un emprendimiento, por lo menos el estudio, un ejemplo. Él nos dio esa capacidad de pensar en que yo voy a estudiar esto porque sé que esto que voy a estudiar es lo que yo siento, que me siento capacitada para hacer eso, para después yo tener un negocio en esto que yo estoy estudiando. Entonces, de la manera que uno puede romper como esos bloqueos es colocando la mente más que todo en ser positivo. O sea, si yo, un ejemplo, si yo quiero, eh, me salió una oferta laboral re buena, un ejemplo, voy para ese ejemplo, pero resulta de que delante de mí hay 30 hojas de vida. Entonces yo empiezo, Señor, yo quiero trabajar en esta empresa ahora, desato el espíritu de contratación para esa empresa, yo trabajar allí en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, y si sabe lenguas, entra en lenguas y se propone unos 15 días sin hacer guerra y empezar a pedirle a Dios eso. Entonces, de esa manera usted vence todo, y así es lo mismo para cualquier cosa que uno tenga un bloqueo en esta manera de que yo pienso a toda hora, me desanimo ahora. Ahora, Señor, voy a entrar en tiempo de intercesión. Activo los ángeles intercesores. Activo en este momento. Ahora, Espíritu Santo de Dios, ven en mi ayuda. Ven en mi ayuda, Espíritu de Dios, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no pueden hacer nada. Entonces, pueblo de Dios, nosotros necesitamos, cuando no vemos las cosas, nosotros necesitamos empezar a guerrear, porque si usted varias veces, un ejemplo, el trabajo, voy para la cuestión de empleo, si usted siempre pasa hojas de vida y no le sale, y eso, entonces ya hay un bloqueo en usted. En ese bloqueo usted tiene que identificarlo, me rechazan, entonces ahora desato el espíritu de rechazo contra mi vida, lo ato, perdón. Dice, ato el espíritu de rechazo en mi vida que está dando que las puertas se me abran
y empiezo a desatar el espíritu de contratación o el espíritu de que no me rechacen, pero es en oración, en intercesión y en guerra. ¿Qué es eso? Ahora, en cuanto a los negocios, es mirar de qué manera usted, por qué se siente eh, que no avanza, un ejemplo, o por qué se siente que usted emprende algo y no da. Entonces ahí toca mirar si es que de pronto usted no ha hecho un presupuesto bien, o de pronto usted el local que consiguió no era, o de pronto lo que usted iba a trabajar en eso no era tampoco. Usted tiene que ir a investigar primero si usted quiere poner un punto de arepas o de empanadas, entonces usted tiene que ir a mirar uy, por aquí pasa mucho pueblo, pero yo tengo que sazonar bien estas arepas o estas empanadas y usted va a empezar a hacer un proyecto y cuando usted menos se dé cuenta, ese proyecto va y usted empieza a desbloquear, usted tiene que desbloquear, pero hay muchas veces que toca hacerlo en oración, en guerra, en intercesión. Usted no se puede quedar con esas oraciones. Bueno, Señor, si a ti te place, Señor, en este momento ábrame la puerta allá en donde dejé la hoja de vida. No, porque usted tiene que empezar a pedir primero la ayuda del Espíritu Santo y los ángeles y decir, desbloqueo todo lo que me trae. Y es eso, de esa manera, Paula. ¿Hay algo otra pastora? Ay, buenas. Yo quiero hacer una pregunta y siempre me la he hecho, señora Edilia. Bueno, Y señor. es que siempre me la he hecho con mi esposo. Muchas veces hemos hecho ese comentario, porque una persona cuando no ha tenido dinero y llega a tener dinero, ¿por qué le cambia el corazón? ¿Por qué mira a los demás como por debajo de ella? Siempre me he preguntado por qué, porque yo a veces le digo a mi esposo, ¿será que el dinero daña el corazón? Pregunto, ¿no? Porque muchas veces las personas cambian tanto y son tan indiferentes con las personas que hablaban, que compartían, porque ya salió de pobreza y ahora pues tiene dinero, pero le cambia el corazón. ¿Por qué? Pregunto yo, señora Edilia. Porque esa persona no cambió su mentalidad para poder tener esas riquezas que le llegaron, señora Marta. Hay una película que vuelvo y les digo, la semana pasada se las dije que se llama Loto Mal. Eso fue que una persona se ganó la lotería, se ganaron la lotería, pero uno que la invirtió bien y el otro se volvió, como su merced dice, orgulloso, altivo. Yo no les estoy diciendo que ay, compren la lotería, no, porque de esa manera no es, pero les estoy dando un ejemplo porque esa persona literal, uno se volvió de verdad que hizo y llegó a ser tan grande el hombre y el otro se volvió orgulloso, no volvió a hablar con nadie y la plata se les fumó y se fue y volvió a quedar pobre. Entonces son esas personas que no han preparado su corazón, así como lo que les estamos enseñando, que preparen su corazón con su mente, porque ahí yo les hablé que nosotros necesitamos la mente y el corazón estar alineado, porque ahí es donde entra lo que dice su merced, se creen más, pero las riquezas no duran, sino son bien administradas en su mente. No que usted sea tacaño, no, en hacer las cosas bien, en pedirle un ejemplo le llegó 1.000.000.000 de pesos, un ejemplo. Entonces, ese 1.000.000.000 de pesos usted tiene que multiplicarlo con amor, con el corazón y su mente y poner a trabajarlo en emprendimientos, dar mucho trabajo, ayudar mucho a los necesitados y la plata no se le va a perder. ¿Por qué? Porque antes se le va a aumentar, pero tiene que aprender el ser ahorrador, porque un ejemplo, usted colocó con el 1.000.000.000 de pesos que tiene, colocó un concesionario de carros. Usted se va a poner a vender carros. Entonces resulta de que usted dice, uy, pero no, yo tengo que vender los carros con el 30%. No, usted está siendo usurero porque le puede poner un 15 hasta un 20% de ganancia. Entonces, cuando usted empieza a manejar eso así, Dios le multiplica. Entonces, yo me gano el 20% por vender este carro. Ahí saco lo de Dios, lo del ahorro,
lo de los imprevistos, la ayuda a los necesitados y para yo divertirme de esas ganancias del carro que usted vendió. Entonces usted ahí no se vuelve esa persona que porque se volvió rico o porque tiene, usted ya no saluda a nadie ni nada, porque esa persona no trabajó nada de lo que les enseñé hoy. Esa persona lo único que hizo fue una suerte y que tiene el dinero, pero se volvió orgulloso y altivo y ya no quiere ayudar a nadie. Entonces es eso, señora Marta. ¿Algo otra pregunta, Gracias, pastora? señora Edilia. No, tranquila. Eso es bueno que pregunte. ¿Otra pregunta, pastora? No sé, señora. ¿No mandaron más? Bueno, entonces, Padre de la gloria, precioso Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, por esta clase, Padre de la gloria, precioso Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que seas tú tomando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, Señor, para que todo lo que tú nos quieres enseñar podamos ponerlo en práctica, Señor. Necesitamos, Señor, aprender porque los hijos tuyos son ricos, son millonarios, pero lamentablemente hay muchas personas que dicen que tienen que Él es nuestro Padre y literal no tenemos ni para comer, Señor. Hoy te pedimos que seas tú ayudándonos a entender, Señor, a que no debemos limitarnos para pedirte a ti con ese corazón contrito y humillado, Señor, con ese corazón de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que de aquí van a salir personas que van a empezar a tener sus empresas, porque Dios las va a catapultar a cosas grandes. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los dejo con la pastora, Dios me los bendiga. Bueno, vamos a orar para finalizar esta clase que fue de mucha bendición. Sabemos que así uno o dos que estén pendientes, eso es mucha ganancia para nosotros, cuando quisiéramos que todos estuvieran ahí anotando y todo, pero pues Dios otorga esto para las personas que estén dispuestas y veremos en esas pequeñas personas que pusieron mucha atención el día de hoy estas cosas. La reunión ya quedó grabada, voy a dejar de grabar. Para los que se quieran adelantar,